Bien, hola muy buenos amigos, ¿cómo están? Aquí Nixie666 con un nuevo vídeo para Ciencias de la Educación. Y en el capítulo de hoy vamos a conocer sobre las tribus aborígenes de América del Sur. Y como dijimos en el capítulo anterior, continuamos empezando por los arahuacos o arawaks, localizados en América del Sur, inicialmente en el noreste del Amazonas brasileño, cerca de la costa del Océano Atlántico, y actualmente ubicados en los territorios de Guayana Francesa, Surinam y Guyana, específicamente en la zona norte de los tres territorios. Bien, como dije, en su momento estaban en esta zona, aquí en el límite, y formaban este territorio. Hasta aquí más o menos. ¿Sí? Y actualmente están en Guyana Francesa, Surinam y Guyana, específicamente al norte de los tres territorios. ¿Sí? Bien. Practicaban la agricultura de manera incipiente, aunque estaban más cerca de una agricultura más sedentaria, ya que tenían un sistema de riego y sabían utilizar el abono para lo que cultivaban. Si bien no vivían de la agricultura, vivían de la caza y de la pesca, cultivaban mandioca. Una parte de los arahuacos son los taínos, que estaban en América Central, como vimos anteriormente, que estos son considerados una parte de los arahuacos. Por cada isla que ocupaban se dividían en dos grupos, y a las islas las dividían en provincias. En cada una había un cacique, y las provincias se dividían en pequeños distritos. Las casas eran de forma circular o rectangular. Utilizaban la hamaca, típica del Caribe. Era un pueblo en donde se practicaba la poligamia, que es la posibilidad de tener más de una esposa, es decir, el que era cacique podía tener más de una mujer. Hoy viven, bueno, justamente en esos distritos, ya lo había dicho, distribuidos obviamente en pequeños grupos, no viven todos juntos. Generalmente tienen un tipo de vida normal a cualquier otro habitante, es decir, son trabajadores o empleados, o trabajan por un salario, etc. Es decir, introducidos en la sociedad. Y un dato importante, no eran guerreros, sino que generalmente eran pacíficos, con un aspecto similar a los taínos de América Central, que también eran dóciles, muy pacíficos. Bien, pasamos a los guaraníes, que los guaraníes estaban ubicados en América del Sur entre los territorios de Brasil, Argentina, Misiones, dentro de Argentina, o sea, Brasil, y dentro de Argentina, eh, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, pero a su vez en los territorios de Uruguay, parte de Uruguay, no todo, y parte de Paraguay, ¿sí? Conformaban casi todo este sector, más o menos, por ahí. En realidad eran originarios del Amazonas, ¿sí? Venían desde muy del norte y se trasladaron de a poco todo esto. Practicaban la agricultura de manera muy incipiente, vivían de la caza y de la pesca, eran recolectores. Para ellos la pesca era esencial. Era un pueblo canoero, ya que construían canoas para navegar por los ríos, hoy conocidos como el río Paraná o el río Uruguay. ¿Sí? Tenemos acá el río Uruguay y el río Paraná. ¿Sí? Eh, Cultivaban mandioca, zapallo, batata, maíz, eh, bueno, otros cultivos más. Los que eran hombres solían estar desnudos y las mujeres usaban taparrabos y camisas largas de algodón. Si bien no eran un pueblo necesariamente guerrero, tenían guerreros dentro de la sociedad. Practicaban la antropofagia. ¿Qué quiere decir esto? Esto es canibalismo, como lo hacían los anteriores, los, como lo hacían los del Caribe, por ejemplo.
con la creencia de comer al enemigo, adquirían su fuerza, su energía, su valor, sus poderes, etc. En su aspecto religioso no disponían de templos ni construcciones de culto como lo tenían otros pueblos. Si bien tenían una profunda religión, no la expresaban en templos justamente como lo hacían otros. Muchos grupos de guaraníes fueron introducidos en reducciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando llegaron los españoles, los pusieron en pequeñas ciudades en donde se juntaban a los indios, o sea, serían las misiones jesuitas, y les enseñaban técnicas de cultivo, algunos oficios, y les enseñaban las creencias religiosas, es decir, y o sea, las creencias religiosas de los españoles, y los obligaban a hablar el español, algo que ellos estaban totalmente en desacuerdo. Bien, después tenemos a los tupís, ubicados inicialmente en el centro de Brasil, cerca de la meseta del Mato Grosso. ¿Recuerdan el Mato Grosso? Bien, aquí estaban los tupís, con conexión a los ríos Das Mortes y Araguaia. Das Montes. Acá, río Das Mortes y río Araguaia. Bien, los tenemos. Y mucho más adelante fueron desplazados hacia el sur, cerca de los guaraníes, con conexión con el río Paranapanema. Hay que tener cuidado con el nombre. Aquí. Espera, no puedo sacar el celular. Río Paranapanema. Todo junto. Más o menos aquí estaban los tupís. Bien. Practicaban la agricultura de manera incipiente. Pertenecen a una subdivisión de los guaraníes. ¿Sí? Existe toda una creencia en donde al inicio había dos hermanos, uno llamado guaraní y el otro llamado tupí, los cuales se terminaban dividiendo. Y por ellos quedan divididos en dos pueblos. En la actualidad viven algunos o la mayoría en reservas y otros han logrado convivir con la sociedad. Eran guerreros, en muchos casos, y practicaban también la antropofagia, es decir, comer a sus enemigos con la idea de adquirir sus poderes, fuerza, valor, etc. Cuando estaban en guerra, preferían atrapar a sus enemigos, capturarlos para luego matarlos y comerlos en los rituales. Se ubicaban en las zonas de Brasil específicamente, y no tenían una organización centralizada, sino que había diferentes grupos de tupís que vivían enfrentados. Bien, importante, ¿eh? Eso es muy importante. Perfecto. Luego tenemos a los que son los guajiros o guayús, ubicados aquí, guajiros y guayús, entre Colombia y Venezuela, departamento de La Guajira, Colombia, y departamento de Zulia, Venezuela. ¿Sí? O península de La Guajira también, llamada. El departamento actual de Colombia. Península de La Guajira. Aquí. Bien. Todo cerca bordeando el actual lago Maracaibo, que ya lo conocemos. No podían cultivar, practicaban la agricultura de manera incipiente, poseen salida al mar Caribe, por lo cual la pesca resultaba una actividad practicable. Se dedicaban a criar animales, se dedicaban al pastoreo, siendo la actividad más importante. Cuando llegaron los españoles, lograron criar el ganado bovino y cabras. Se relacionaban con los arahuacos, ya que las lenguas eran similares. Su sociedad, perdón, se organizaba en clanes, es decir, grupo de personas que tienen en común algún antepasado. Existen al menos 30 clanes reconocidos, imagínate.
No voy a decir los nombres, los tengo aquí anotados, es una locura. ¿Qué más puedo decirles? Cuando se casaban, el hombre podía comprar a la mujer y practicaba la poligamia, es decir, tener varias mujeres. Antes del matrimonio, el novio debe llegar a un acuerdo con los padres de la novia y entregarle a ellos la cantidad de ganado y joyas que hayan acordado. Dios mío, este celular ya está caliente. ¿Qué más puedo decir? Sí, la mujer pertenece en el hogar como símbolo. La mujer permanece en el hogar como símbolo de respeto y unidad. Suelen habitar en rancherías, es decir, pequeñas comunidades distantes unas de otras. Como otra de las actividades que practicaban era la explotación de la sal marina, y el número de ganado y otros animales que poseían representaba ser la riqueza y el poderío que tenían. Mientras más animales y ganado tenían, más riqueza y poder poseían. Eso en simples palabras. Bien. Y por último tenemos a los que son los chibchas o muiscas, que es un pueblo que, según los historiadores, si los españoles no hubieran llegado a América, este pueblo se hubiera convertido en uno de los grandes pueblos que fueron los mayas, los aztecas e incluso los incas, que lo vamos a ver más adelante. Este es un pueblo que, si bien no tuvo el desarrollo de las grandes civilizaciones, es como la transición entre estos que mencioné antes y el resto, ya que estaban lo suficientemente desarrollados, solo que no tuvieron el tiempo suficiente para llegar a ser lo que buscaban. Bien, los muiscas o chibchas estaban ubicados en Colombia, específicamente en el altiplano de Cundinamarca, ¿sí? Por aquí en esta zona, se especificaba que había una ciudad llamada El Dorado. Seguramente habrán visto la película animada El Dorado. Bueno, tiene algo que ver con esto, aunque nunca encontraron la ciudad. Existe el mito de que realmente existe. Bien, practicaban la agricultura de manera muy incipiente, aunque la practicaban con mucho más desarrollo. Llegaron a tener sistemas de riego complejos, hacían una especie de acequias o canales para llevar agua a sus cultivos. Era un grupo de indios que se organizaba en una confederación, es decir, es un grupo en donde cada clan tiene total autonomía. Hacían prendas con algodón, sabían tejer, explotaban esmeraldas, carbón, cobre, sales y oro, ya que estaban cerca de una zona montañosa de donde se podían extraer todos estos recursos. Eh, bueno, en la meseta de Cundinamarca justamente se consideraba que había gran cantidad de oro y tenían como costumbre bañarse en polvo de oro. Así es como los españoles los definen, que los veían bañándose con polvo de oro. Vaya, qué situación. Bien, su economía se basaba en el comercio. Llegaban a comprar mediante el trueque, aunque ya habían establecido valores. El comercio se hacía entre ellos. Practicaban sacrificios humanos. La figura del sacerdote tenía un prestigio realmente alto. El líder de cada grupo, llamado Sipa, tenía la costumbre de arrojar objetos de oro por las cascadas de los ríos para alabar y llenar de riquezas a sus dioses. Algo típico que vemos en El Dorado, por ejemplo. Eh, Como dicen, por ejemplo, en la película El Dorado, a la banca Chupanqui, ¿no? Algo así decían. Que supuestamente eran los españoles que decían que sí, que sí, que sí. Entonces tiraban todo eh, a una cascada. También después tiraban todo el oro a un volcán.
Pero bueno, si no vieron la película, se las recomiendo, está muy buena. Y luego para construir usaban cañas y barro. En general eran casas cónicas, en forma de cono, o podían ser rectangulares. Bien, hasta aquí sería... eh, también tenemos los incas, sí, pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión porque tenemos un par de cosas que decir sobre estos. Hay mucha información y es para rato. Así que nada, espero que os haya gustado mucho. Espero que les sirva de utilidad. Utilícenlo para el estudio. Y nos estaremos viendo en el próximo vídeo para Ciencias de la Educación, que vamos a hablar sobre las tribus aborígenes de Argentina, que va a ser un video bastante extenso. Posiblemente sean varios videos, que los voy a separar por pueblos agricultores, pueblos no agricultores y pueblos de agricultura incipiente. Así que nada, muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo vídeo para Ciencias de la Educación. Chao, chao.